Hola mis amigos de Cubanos en Portland, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que se encarga de documentar un poco la vida de los emprendedores cubanos acá en esta área del Pacífico Noroeste. En el día de hoy tengo un invitado muy especial. Para nosotros ha sido una bendición conocerlo desde que llegamos acá. Y bueno, quiero darle la bienvenida sin más preámbulos a Michel Vázquez. Él es el dueño de MVP Painting LLC. Y bueno, gracias por estar acá. Gracias, hermano. Como detalle del capítulo de hoy, algo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy es que en dependencia del invitado vamos a tener una foto de ese lugar. Acá tenemos una foto del convento de San Francisco en La Habana y tú eres habanero, ¿cierto? Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente y quiero comenzar precisamente por ahí. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba, en esa Habana de los años 80? Cuéntame un poco. Bueno, hermano, fue un poco difícil. Estamos hablando de pleno periodo especial. Yo nací en el 85 y fue un poco difícil para mi mamá. Yo tengo un hermano menor que yo, un solo año. Y mi mamá fue muy trabajadora y fue un poco duro para ella lidiar con el periodo especial y lidiar con dos hijos varones. Recuerdo que a nosotros nos decían San Michel y San Alfredo. Ay, mi madre. Porque éramos tan buenos. Sí, eran súper buenos. Seguro. Que así nos llamaban en el barrio. Sí. Pero nosotros nacimos y crecimos en Artemisa. Okay. Y después fue que nosotros nos movimos después para San Miguel del Padrón, ahí en la Virgen del Camino. Y después en el año 2000, no, te miento, año 96, me pusieron una IDE de alto rendimiento en Huira de Melena. Yo era corredor de 400 y 800. Y por tener esa infancia un poco loca, tú sabes, nosotros como niños, siempre yo y mi hermano andando en las calles, montados. Perros, como decimos. Sí, así mismitico. Y nuestra infancia fue un poco difícil. Sí, me imagino. Me imagino que, bueno, casi todos los que hemos crecido en Cuba sabemos a veces lo difícil que es crecer, pero al mismo tiempo es una infancia que te prepara un poco, ¿no? Sí. Porque al no tener tantos recursos a tu mano, desde chiquito tú tienes que ingeniártelas para jugar pelota. Exacto. Para tener tus propias cosas, y entonces eso como que te prepara un poco también para la vida, ¿no? Exacto. Mi mamá siempre me decía que para llegar a la tierra prometida había que pasar por el desierto. Es así. Entonces hay cosas que no entendía, pero siempre mi mamá, siendo soltera, madre de 2 hijos, trató de enseñarnos muchos valores en la vida, de no robar, de no atacar, de no guardar rencor y cosas así que nos marcaron. Y bueno, en el año 96 entré a IDE hasta el 2002. Estuve 6 años becado como deportista. Yo viajé Cuba entera, pero el lugar que más yo me muestro, ¿no? Me asimilo más es la ciudad deportiva. Lo que era el cerro, Marrero. Y recuerdo que mi deporte era un deporte para personas, vamos a decir... ¿Qué deporte practicabas? Atletismo. Atletismo, ok. Atletismo. Y el único blanquito era yo. El único eras tú. El único blanquito era yo. Yo estudié cultura física y deporte. Al estar siempre en la vida esa deportiva, yo casi soy bueno en todos los deportes. Menos en voleibol. Menos en voleibol. Hemos jugado voleibol y he perdido. Hemos dado pena, pero bueno. Y entonces, por eso, esa vida interna en Huira de Melena, yo
me ayudó a compartir también con muchas estrellas en el deporte cubano, como Yadier Pedroso, Miguel Laera, Juan Carlos Torres, Juan Carlos Linares. Esos eran del equipo de pelota. Del equipo de pelota. De la antigua Habana. De la antigua Habana, Sí, exactamente. tremendo equipo de béisbol que había ahí. Y eso me ayudó mucho a salir adelante. Ese espíritu que yo tengo, se lo agradezco mucho a mis entrenadores y al deporte y a esa vida llena de obstáculos en ese periodo especial del 89, 88 hasta el 2003. Y entonces me ayudó a fortalecer mi carácter, a no darme por vencido y que cualquier cosa que yo me propusiera, poder lograrlo. Sí, digamos que tenías buenas perspectivas. Exacto. Como deportista. Exacto. Pero bueno, tuviste que priorizar, ¿no? O el deporte o la familia. Y eso es lo que, bueno, casi a muchos nos pasa. Cuando ya llegamos a cierta madurez, nos damos cuenta de que, bueno, a veces el deporte no trae el plato de comida a la mesa. Exacto. Más cuando nuestros padres, en tu caso tu mamá, estaba anciana ya, o sea, mayor y sola. Y sola. Además. Pero ya una vez que salí de ahí, hice mi negocio de dulcería y empecé a trabajar en la dulcería y salía por la calle a vender dulces. Me acuerdo que las calles en regla eran unas lomas. Y yo montando bicicleta, Wow. vendiendo dulces. Yo no sabía que habías tenido tu negocio en Cuba. O sea, pensé que ya lo habías implementado aquí. Pero No. desde allá ya tenías tu... Sí, exacto. Yo siempre fui un niño emprendedor. Yo creo que mi mamá me indujo a esas cosas, porque yo andaba con mi mamá para arriba y para abajo. Y todo lo que hacía mi mamá yo lo hacía con ella. Mi hermano no tanto, porque mi hermano era menor y siempre cuidaban al más intrépido, por no decir otra palabra, ¿no? El más malcriado no, pero más intrépido. Mi hermano no es que era malcriado, pero era muy intrépido. Y era muy difícil de controlar. Y yo, siendo el mayor, era más serio, era más tranquilo, pero también era junto con él y cuando los dos nos uníamos alabado. Entonces era o uno o el otro. Entonces a mí me gustaba andar con mi mamá. Yo siempre decía, no, yo me voy contigo, mami. Y entonces mi mamá vi eso, ese espíritu de mi mamá. Y mi mamá me enseñó muchas cosas de cómo salir adelante. Siempre estaba haciendo algo. Siempre traté de ver cómo fuera menos carga para mi mamá. Y de hecho, eso fue una de las cosas que me ayudó o me impulsó a venir a este país. Ok, hablemos entonces sobre eso. ¿Cuándo decides emigrar? Porque, o sea, eso no es algo que se decida de un día para otro, ¿no? De hecho, fue mi mamá quien me lo puso en la cabeza, me lo metió en la cabeza. Yo ni tenía deseo de irme de mi país. Yo vivía muy feliz en mi país hasta cierto punto. Tú sabes, cuando una persona joven no ve más allá de sus propias narices, ¿no? Yo hacía mi dinerito y no aspiraba a más nada. Yo nada más hacía mi dinerito, compartía con mi mamá también me ayudaba a mí, y así teníamos una vida así. Pero mi mamá, viendo que yo pasaba mucho trabajo en Cuba, me dice, papi, ¿tú quieres irte para Estados Unidos? Porque mi tío Eddie, vino en el año 93. Él construyó una lancha. Yo me acuerdo que él vivía arriba de mi casa y se sentían los golpes de martillos con clavos, de clavos con madera. Y él decidió, y yo me acuerdo, yo me levantaba a las 2 de la mañana y subía para arriba y decía, tío, ¿qué pasa? Y pensaba que estaba en un problema y no, y es que estaba haciendo un bote para poder venir a este país. Entonces mi tío se fue y mi tío regresa en el 97, vuelve a regresar en el 2000, regresa en el 2003, yo estaba en el servicio militar. Y yo saliendo del servicio militar, que yo empecé a hacer dulces y cosas así, también estaba en la universidad. Porque yo iba a la universidad de 10 de la mañana
a 2 de la tarde, pero en la madrugada me levantaba y cuando yo regresaba a la universidad ya todas esas masas estaban listas y las horneaba, entonces de noche que salía a vender. Y viendo a mi mamá ese proceso mío, me dice, papi, ¿tú crees que le diga a tu tío que te traiga? Y yo no veo que tú tengas, por mucho que tú quieras trabajar, por mucho que tú quieras salir adelante, tú no vas a poder salir. Y yo, sin conocer nada del futuro, y venir de un background, de una etapa en mi vida desde niño, que todo lo que yo quería hacer lo lograba, y donde yo estuviera, yo iba a estar bien. Entonces yo dije, bueno, sí, ¿qué puede ser que no sea, no? Y le digo, está bien, pero yo sin saber, como alguien dijo, el monstruo, lo que era el monstruo en este país, ¿no? Entonces, yo digo, está bien, pero tú sabes, te dicen algo, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Es así. No, y en Cuba se romantiza mucho también venir y emigrar a los Estados Unidos y las personas creen que es llegar y al otro día ya tienes tu trabajo, teléfono, carro, casa y mandas dinero. Exacto. Y al año ya vuelves para Cuba, a los Exacto. hoteles, a rentar carros y no es así. No, No es no, no. así. No, O hermano. sea, uno sabe, nosotros ahora que estamos, como quien dice, comenzando, nos damos cuenta de que Ya, es un monstruo, así como tú dices. Es ya. un monstruo y hay que ir pasito a pasito agarrándole la vuelta porque si no uno se vuelve loco. Sí, 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 sí. Entonces, yo veía a mi tío que me traía zapatos, traía esto, traía maletines de ropa, traía maletines de zapatos. Pues mi tío fue muy excepcional con todos nosotros. Era uno solo para, vamos a decir, 30 personas en nuestra familia. Y entonces yo viendo a mi tío teniendo esa facilidad que aparentemente no era fácil. Yo decía, está bien, yo voy para allá, está bien. Y claro, ese reflejo de yo ayudarle siempre a mi mamá me condujo me ayudó a decidir venir a este país. Y yo vine en una lancha rápida que mi tío pagó, pero las personas del cartel de México nos agarraron en Cancún, en el medio del agua, En alta mar. en alta mar, en el océano. Que el océano, hermano, es muy lindo de afuera, de un barco, de un crucero, tú lo miras, azulito todo, pero en la noche es oscuro, más oscuro que esa camisa. Y yo tenía mucho miedo, éramos yo, mi hermano y unos cuantos más. Pero bueno, llegamos a Cancún, que yo dije, wow, gracias a Dios que nos sacaron de ese océano, ¿no? Y Porque salieron de donde, de La Habana, salieron. salimos de Pinar del Río. Ok. Salimos por Pinar del Río. Y estuvimos 4 días caminando desde el freeway, desde la autopista, de Pinar del Río. hasta la costa. Wow. De Pinar del Río. Entonces caminábamos de noche. Descansábamos de día, caminábamos de noche. Yo y mi hermano y éramos 10 o 15 cubanos más. Y la lancha vino desde aquí a Estados Unidos a Exacto. buscarlos. De Miami. Estados Unidos. Exacto. De Miami. Ok. Ok. Y entonces ya nos agarraron, nos montamos, nos traen y el cartel se apodera de ese negocio Uf. y nos lleva para Cancún. Y entonces en Cancún nos ponen en una casa, un safe house, en una casa de seguridad, que una noche, 2 días después de yo estar ahí, para ir al baño, 2 de la mañana, 3 de la mañana creo que fue, yo veo otro cubano y le digo, hey, ¿qué estás aquí? Dice, no, pero, no, aquí no estás solo, aquí hay 400 cubanos en esta casa. Wow. Y me di cuenta porque en un cuarto de 10 por 10, 10 pies por 10 pies o 12 pies por algo así, eran 30 cubanos. Y yo sé que esa casa era grande. Y entonces me miraba por los huequitos de la ventana y nosotros estábamos en una tercera planta. Y ahí no los dejaban salir, nada. No, Los tenían como secuestrados ahí. Exactamente. ¿Y qué pedían como un rescate para dejarlos salir? Exacto. Wow. Sí, nos llamaban, Michelle, y claro, te ponían una capucha en todo eso, te hacían un video y se lo mandaban a mi tío, por ejemplo.
Y así se lo mandaban al papá del amigo mío, se lo mandaron a la mamá de la amiga mía, así hacían. El que no pagaba, lo mataban. O le daban golpes, y entonces fue un poco Qué difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 semanas. Eh, yo llegué a pesar 110, 105 libras. Porque solamente nos daban un huevo y un vaso de agua Para todo el día. para todo el día. Wow. Entonces, gracias a Dios que mi tío pagó rápido. Porque claro, tuvo esa inseguridad de que eran $20,000. Y como, oye, tenemos a tus sobrinos aquí, si no pagas, El rescate era de $20,000. el rescate era $20,000. Dios mío, qué difícil. Entonces, ¿Y por los dos o por cada uno? por- Este que era tú y tu hermano. Sí, 10,000 yo y 10,000 mi hermano. Entonces, fue un poco incierto, ¿no? Porque mi tío ya sabía que nosotros habíamos salido, pero ¿a dónde estábamos? Entonces cualquiera puede regar cualquier comentario Mm, incierto, pueden llamar a mi tío y decir, oye, tenemos a tu Claro. sobrino, pueden haber hicieron un video y mi tío no estaba seguro. Y entonces, porque te llamaban por un satelital. Sí, para que no poder ser rastreado ni nada. Exactamente. Wow, que no sabía esa historia, brother. De verdad que estoy en shock ahora mismo. Qué difícil Ujú. en alta mar ser secuestrado y llevado así. Wow. Exactamente. Entonces, por fin mi tío, de alguna manera, Dios le puso en su corazón de confiar porque eran $20,000. Estamos hablando año 2008, que fue cuando yo llegué a este país. Se dice rápido, Pero no, $20,000. En el año 2008, $20,000 eran ahora $100,000. Y era, mi tío acababa también de empezar por su propia cuenta y no era que era muy, muy fácil en aquellos tiempos. Entonces se decidió a pagar ese dinero y esas personas nos guiaron hasta la frontera y tenían mucho poder, mucho poder. Donde quiera que nos moviéramos, siempre había alguien esperándonos, nadie se metió con nosotros. Esas personas tenían mucho dinero. Nosotros teníamos una carta donde decía que teníamos que abandonar el país en 30 días y firmada y todo por el presidente De México. de México. Entonces estamos Era hablando... como un salvoconducto que les dieron. Exactamente. Y de hecho, la policía nos para. Yo agarro mi teléfono y llamo. Y yo no sé de lo que ellos hablaron, pero me dijeron, dale, si no, ustedes sigan. Entonces estaba todo el mundo comprado. Sí, estaba todo cuadrado ya por ahí. Exacto, desde Cancún hasta a Reynosa, que fue donde yo llegué a frontera. Me acuerdo que fue el mismo día del cumpleaños de mi mamá, 5 de mayo. Fue un lunes del 2008. 4 días nos tomó salir de Cancún. Un jueves por la noche salimos y pasamos por Veracruz y 2 o 3 ciudades más que no me acuerdo, en México. Y el lunes llegamos a frontera. Pagamos $3 para que el portón ese se abriera, ¿no? Tú entras y en aquellos tiempos estaba la ley esa, pie seco, pie mojado, donde eras bienvenido. Yo recuerdo que yo y mi hermano, los que vinieron con nosotros, estuvimos 1 hora, 40 minutos en la frontera. Detenidos ahí. Detenidos ahí. Y me recuerdo todavía tengo esos papeles, cada rato yo los miro, que la capitana Bianca Rodríguez, se llamaba ella, fue la quien llamó a mi tío y le dijo, mira, tus sobrinos ya pasaron a frontera. Wow. Y entonces, como estaba ese negocio de entradas de cubanos, del lado ya había una ven, nos monta y nos lleva para Miami. Desde Arizona. Desde Arizona. A Miami, Exacto. directo. Porque tu tío vivía en Miami. No, mi tío vivía aquí en En Oregon, Oregón. Pero tú ibas para allá. pero yo iba para allá. Pero mi tío Ok. intercede la ven en Houston
porque él viaja directo para Houston en tercera ven. Él paga un poco más, creo que recuerdo perfectamente, eran $400 para que la ven se desviara y que nos esperara en cierto punto. Que me acuerdo que era una Winco. Era una Winco. Y entonces nos espera ahí. Y recuerdo que antes de llegar a ese lugar, el hombre, el chofer y su ayudante nos compra la primera comida mía aquí en Estados Unidos. Fue el KFC. Ajá, Kentucky Fried Chicken. Y recuerdo que el hombre nos compró, éramos 15 en esa ven, y compró 7. Un cubo, como decimos nosotros en Cuba, un container, como se dice aquí, era mitad para mí, mitad para mi hermano. Eso era un cubo para... Sí, en Cuba decimos como una cazuela. Una cazuela, algo así. Para un pote un pote, exacto. De mitad para mí, el pote de mitad y mitad para mí, mitad para Alfredo. Y así eran para los cubanos, porque éramos 16, o éramos números parejos. Pero ese bote nunca llegó atrás de nosotros. Y yo le dije, oye, ¿tú no compraste más comida? Y dice, sí, era la mitad para ustedes, era un pote para 2 personas. Y dice, pues mira que aquí no llegó. Imagínate el hambre que nosotros salimos de ese México. Entonces, recuerdo que el hombre tuvo que dar la vuelta en U de nuevo y nos compra un pote. Para ustedes dos. Uno para cada uno. Un pote para cada uno. Bueno, salieron mejor entonces. Entonces, Ay, Dios mío. nosotros, esa fue mi primera comida y teníamos tremendo. El pollo más rico de toda mi vida fue ese. El pollo más rico de toda mi vida fue ese. Entonces llegamos a Houston. Entonces ahí mi tío nos lleva para el aeropuerto. Creo que eran 5 o 6 de la mañana. Y llegamos aquí a Oregon. Que yo andaba en short. Y cuando las puertas, hablando de mayo, 5 de mayo, y cuando las puertas del aeropuerto se abren, yo digo, mi madre santa, ¿qué clase de frío? En mayo. En mayo, sí. Eso fue algo que me chocó mucho. Entonces, ya en el transporte para llegar a la casa de mi tío, es que llamamos a mi mamá, la felicitamos. Entonces, recuerdo que mi mamá me decía mucho que yo era muy emprendedor y que yo iba a salir adelante, no importara lo que pasara. Que nada más me enfocara y que pensara las cosas antes de hacerlas, que hablara que pensara antes de hablar. Pues yo siempre fui un poco impulsivo cuando se trata de carácter. Entonces, recuerdo que me hizo llorar, estaba bien sentimental, emocional, porque fue bien difícil haberme separado de mi mamá. Y bueno, yo he hecho de todo en este país. He hecho dishwasher, janitor, trabajé 2 años en la Nike de janitor, de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Después hacía delivery de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Y después en la pintura, porque mi tío también es pintor. Y empecé a trabajar con él en la pintura. Y después me fui incrementando mi experiencia. Y recuerdo, mi primera casa como pintor, fue la de mi hermano Enrique, nuestro hermano Enrique Oti. Que tuve bastantes malas experiencias como pintor porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces el hermano Enrique siempre se reía de mí, siempre me molestaba con ese amor inalterable que tenía, que me decía, no importa, tú sigue pintando. Y cada vez que había una pinturita en el piso, me decía, no importa, tú sigue pintando.
Y si hay alguien que yo le agradezco mucho en este país, de cómo me trató, de cómo me ayudó a salir adelante, fue el hermano Enrique. Y recuerdo que cada vez que me veía, me decía, ¿vas bien? ¿Estás pintando? Y yo decía, sí, no pares, sigue pintando. Y fueron palabras que cada vez que lo veía Te reconfortaba. Sí. Y él me conoció sin nada. Yo recuerdo que la misma ropa que yo vine de México la tuve por un mes y pico. Hasta que mi tío me pudo comprar un poco de ropa y cosas así. Wow. ¿Y en qué año fue que llegaste a Estados Unidos? ¿2004? 2008. 2008. 2008. ¿Y cuánto tiempo te tomó hasta crear tu compañía? Eso es, te voy a hacer la historia larga, corta. Primero, me tomó, yo empecé en el 2017. Ok. 2017, septiembre del 2017. Unos 9 años. 9 años, exactamente. 9 años. Porque, primero, el inglés me chocó mucho. Segundo, el conocer el negocio. No creo yo que tú puedas empezar un negocio sin conocerlo. Ujú. Y no solamente sin conocerlo, sino también tener tiempo en ese oficio que yo estaba tratando de hacer, ¿no? No, y más aquí que para casi todos esos tipos de trabajos se requieren licencia, permiso y, o sea, me imagino para ser pintor necesitas una licencia, ¿no? Sí. Entonces, yo me esforcé mucho porque todo fue como de una manera, según cómo Dios quiso que yo hiciera las cosas. Ujú. Cómo Dios quiso que hiciera las cosas. Yo recuerdo que, de hecho, el mismo tiempo que vivo en Estados Unidos, el mismo tiempo que vivo yo con Jessica, mi esposa, que es la madre de mis 3 hijos, de Helen, Roy y Ivana. Y ella siempre me decía que yo podía lograrlo, que yo era inteligente, pero lo que me mataba mucho era el inglés. He tenido que no meterme, sino encajar en la sociedad americana. Aprender otras cosas que yo venía de Cuba. Nunca voy a dejar de bailar salsa. Nunca voy a hablar como un cubano. Pero Nunca sí, vas a dejar de hablar como cubano. exacto, nunca, no pronuncio la R. Sí. ¿Ves? Son cosas mías cubanas, Claro. pero en inglés tengo que hacerlo. Entonces, empecé, yo llevaba 6 años trabajando por una compañía en pintura y fue cuando yo, por mi tiempo tan corto, mi hija, le digo a mi esposa, le digo, mami, este es el momento. Ya yo sabía un poco más de inglés y ya yo sabía un poco más de lo que era el negocio. Y entonces me dice, entonces, yo creo que todo fue de esa manera, ¿cómo puedo explicarte? De esa manera, hay una palabra para eso, pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora. Como todo a su tiempo. Fue todo a su tiempo, pero fue todo en una insinuación de lo que yo no sabía qué pasaba, pero ya yo sentía que estaba listo. Ok, si tenías esa corazonada, ¿no? Esa corazonada. Entonces sentí en mi corazón de que era el momento de hacerlo. Entonces en el 2017, es cuando empezamos a principios del 2017, yo por mi tiempo físico que tenía trabajando en la pintura, no tenía cabeza para poder pasar el test Para la teóricos licencia. para licencia. Entonces Jessica me dice, papi, no te preocupes, yo lo hago. Entonces Jessica lo hace, que fueron 100 y pico horas, hermano. Entonces, toda mi vida ha sido así, una compensación donde lo viví con mi mamá, lo viví con el deporte, lo viví con mis hijos, lo he vivido también con mi esposa. Entonces, o hago esto
o hago esto. Entonces, gracias a Dios que mi esposa no tiene esa visión que Dios me ha dado, pero ella me ha seguido y ha confiado en mis decisiones. Eso es importante, eso es muy importante. Tener a alguien a tu lado así que te apoye, que diga, no importa si te va mal, mañana nos va a ir bien. Exacto. Y eso no tiene precio. Exacto. Entonces, no, le ha tomado trabajo entenderme. Sí, porque hay que decir que ella no es cubana. Exacto, ella es hondureña. Ajá. Es hondureña. O sea, son culturas, aunque somos latinos igual, pero son culturas diferentes. Exacto, exacto. Entonces, y claro, ella es mujer y la visión de la mujer no es igual que la visión del hombre. Y entonces, pero siempre me ha apoyado y siempre me ha dado esa ayuda idónea o ese complemento. Ese complemento, donde yo fallo aquí y ella me ayuda y se complementa conmigo, o ella falla y yo la ayudo. Entonces, nos hemos mantenido así como un team, sí. Y así lo he vivido con mi esposa. Entonces, finalmente, ya yo estaba listo. Y entonces llamo a mi jefe y le digo, mira, yo quisiera irme a la compañía, ya yo voy a empezar a mi propia compañía. Yo sé que no es un buen tiempo, pero ya lo estoy ya sintiendo, así que lo voy a hacer. Y créame, hermano, que fue algo... yo decía, bueno, cuando tenga mi propia compañía, yo no voy a trabajar los holidays, no voy a trabajar los fines de semana, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Lo voy a coger suave. Exacto, lo voy a coger suave, voy a tener más tiempo con mi familia. Y fue algo completamente lo opuesto. Todo lo contrario. Y entonces me afané mucho. Estaba muy alterado. Creo que los primeros... Yo empecé en el 2017. Ya estamos en el 2018. De hecho, exactamente septiembre, casi ya, voy a tener, 8 años. De haber creado tu compañía. De haber creado mi compañía. Wow. Y entonces, este nombre de Envy Painting, MVP, surgió de mi nombre. Yo me llamo Michelle Vázquez Painting, ¿no? Painting. Y entonces... sí, pero al mismo tiempo en el deporte, el MVP es el MVP, exacto. Es el más valioso. O sea, yo creo que es un nombre muy bien pensado y tiene ese doble significado, ¿no? Como exacto. El más valioso de la pintura, ¿no? Exacto. Y a mí me gusta mucho el eslogan que tú dices, o sea, no es la pintura, es el pintor, ¿no? Es como en Cuba, no es la flecha, es el indio, ¿no? Exacto. Pero es muy bueno. O sea, yo creo que en cuanto a marketing, el nombre funciona muy bien. Sí. Yo he sido muy creativo en la pintura. Por eso es que digo, no es el pintor. No es la pintura, es el pintor. Sí. También tuve esta iniciativa con el nombre. Entonces, porque es un proceso. Y me gustan los cambios que hago, que han pasado en mi vida, y todos han sido para bien. No me considero una persona que nada malo que me haya pasado lo hago peor. Al contrario, siempre lo hago mejor. Yo pienso que el dolor que no se transmite, se transforma. ¿Me entiendes? Entonces, he vivido esa vida de esa manera toda mi vida, donde lo reflejo en la pintura. Yo llego a casas feísimas y cuando empiezo en esa transformación es cuando siento mucho orgullo de haber cambiado ese dolor en algo bonito. Entonces, ya no, mucha gente no recuerda lo fea que estaba la casa, sino lo bonita que está ahora. Mi mamá siempre muy orgulloso de mí, mis hijos y mi esposa, que ha sido el todo, esa cuerda conmigo. Y me ha dado mucha tranquilidad mental, espiritual,
nos seguimos fajando. No, eso es normal. Yo creo que no hay pareja que no se faje. Seguimos discutiendo. Pero ella ha aprendido que ese dolor, ¿no? Que no, de no transmitirlo, sino de transformarlo, y todo para bien. Y un consejo que me gustaría decir a aquellas personas que empiezan su propio negocio, es que no cambien el negocio por la familia, y que el dinero no da tranquilidad. Lo que da tranquilidad es tu manera de vivir. No es lo que tú tienes, sino a quién tú tienes. Yo pienso que así me ha pasado a mí. Tratar de salir adelante de esa manera. Donde yo las casas que hago, yo hago todos los años 2, 3 casas de 60 pies de altura. Cuando yo me subo a 60 pies de altura, 70 pies de altura, yo me veo solo ahí arriba. Entonces, muchas personas me ven como una competencia, pero yo no soy ninguna competencia. Yo no soy competencia de nadie. Yo lo único que necesito es mantener a mi familia. Recuerdo una vez a nuestro hermano Enrique, que me dijo que por el sendero de Dios caminan los locos. Y no lo entendía hasta que choqué con esa transición en mi vida de poder lograr algo en este país como inmigrante, poder hablar el inglés, al menos comunicarme, relacionarme, vivirlo, salir adelante, emprenderme. Y gracias por esa, y también por las personas que también confiaron en mí, como mi esposa Jessica, mi mamá. Es lo único que puedo decir. Pues nada, brother. Yo te agradezco a ti, gracias de verdad por venir acá, por pasar este tiempo conmigo. Yo he aprendido muchísimo. Espero que acá nuestros amigos televidentes también. Y nada, ¿algo más que quieras decir o ya terminamos? Bueno, hermano, yo lo que quisiera decir como emprendedor es que es que el dinero va y viene. El dinero va y viene. Pero lo que sí debe de quedarse siempre contigo son tus conceptos y tu manera de reflejar tu trabajo, compensarlo con tu familia. Porque tu trabajo es lo que tú haces, pero tu familia es a quien tú tienes. Y deberíamos de caminar en esa línea fina de ver que en algún momento en tu vida vas a dejar de hacerlo, pero siempre tu familia va a estar contigo. Sí. Eso. Priorizar lo más importante. Así mismo. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, otra vez por estar acá con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que ustedes también los hayan disfrutado. Y nada, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, se queden conectados, que nos escriban también y nos recomienden qué otro emprendedor cubano les gustaría que tuviéramos por acá. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí. Nos vamos a ver la semana que viene para seguir documentando la vida de todos los emprendedores cubanos en esta esquina del mundo. Hasta la próxima.